De regreso, esto es el plato del día. Hoy estamos serios. Le decíamos, por eso no hablamos tanto de comida, por eso estamos un poquito tranquilos. Tenemos visita. Cuando hay visita en la casa, todo el mundo se esconde, esconde la cosa fea. A Samuel lo dejamos aquí. Sí, no me movieron. Pero tenemos con nosotros, como les decíamos, antes de irnos a la pausa, al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a propósito de que hoy ya depositada la reforma al Código Laboral en el Senado de la República, y saber qué cosas buenas trae para la clase trabajadora, también qué retos trae para la clase trabajadora. Muy buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por permitirme compartir con ustedes y con todos los que nos ven y nos escuchan. Realmente es un placer haber, no solamente gracias, tenido la oportunidad de compartir con ustedes, sino un honor haber podido constituirnos en mensajeros de un trabajo de construcción de consensos que el sector trabajador, el sector empleador y el sector gubernamental fuimos construyendo los últimos 2 años y medio. El proyecto que se acaba de depositar en el día de hoy en el Congreso Nacional de modernización del Código de Trabajo no es el proyecto del gobierno, es el proyecto del país, porque el país ha sido quien lo ha construido con las aperturas de las vistas públicas, las propuestas nacionales que se recogieron desde febrero del 2022, hasta más de 100 reuniones tripartitas encabezadas por el gobierno, pero con la presencia de trabajadores y empleadores, fuimos paso a paso, con paciencia, pero con sostenibilidad, construyendo esos consensos. ¿Y qué es lo que contiene la propuesta? La propuesta contiene, primero, todo lo consensuado. Siempre habrán cosas que cualquiera de los 3 sectores quisiéramos que tuviera, el propio sector gobierno quisiera otras cosas, pero la democracia es conversación, la democracia es construcción y la democracia es atender las responsabilidades de llevar las normativas a las realidades sociales que estamos hoy. Y un código de más de 30 años con sus luces, con sus beneficios, era necesario modernizarlo. Y esos consensos incluyen cosas muy importantes, como por ejemplo, los problemas que hemos sufrido los dominicanos con mal uso de las vías legales, ha incrementado la litigiosidad de las relaciones laborales. La extrajudicialización. Como exactamente, la sobrejudicialización de las relaciones laborales tenemos que atenderla y con los consensos incluidos en este proyecto esto se atiende y muchos problemas que esto había traído se resuelven. Pero también logramos mejorar las posibilidades de generación de nuevos empleos mediante la facilitación de productividad, pero también logramos incluir consensos sobre el teletrabajo, que muchas iniciativas han estado rondando las cámaras legislativas en diferentes momentos. Esta, que es parte de esta modernización, ha sido consensuada por los actores del tripartismo, pero también se incluye la responsabilidad de la regulación del trabajo doméstico, el trabajo del hogar, que es algo también importante y un compromiso que el gobierno del presidente Luis Abinader había asumido y habíamos avanzado y cumpliendo las instrucciones, si se quiere, de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó que se hiciera por vía legislativa, también se está cumpliendo. Pero también se incluyen algo que no es menos importante y es el fortalecimiento del Estado, del regulador, el Ministerio de Trabajo, para que potenciales abusos laborales, potenciales incumplimientos a las normas se puedan hacer cumplir, se puedan respetar, se puedan materializar cosas como por ejemplo tan importantes siempre y en estos días tal vez con mayor importancia, el tema del cumplimiento de la nacionalización del trabajo, más dominicanos para las posiciones que genera el sistema productivo dominicano. Cumplir el 80-20, en otras palabras. En fin, hay una cantidad amplia de temas y yo quiero volver al punto de inicio de la intervención y la pregunta. Todos esos temas han sido fruto del consenso. Pero a pesar de todo ese consenso no llegó a lo de la cesantía. Efectivamente, que es un tema histórico, como se anunció hace unas cuantas semanas en la semanal con el presidente. El proyecto incluiría todo aquello que fuera consensuado y ese compromiso lo hemos cumplido. Ese elemento de cesantía no fue posible consensuarlo
y de manera responsable el gobierno somete el proyecto que el tripartismo se dio a sí mismo, que el país se dio a sí mismo para avanzar. ¿Y por qué lo hace? Porque todas estas mejoras que benefician a todos los sectores, señores, esto suena fácil escucharlo y parecería fácil decirlo, pero decirlo con conocimiento de causa, créanme, no es tan fácil. Una propuesta en donde todos los sectores salen ganando no es fácil, pero también ese elemento no fue posible consensuarlo, aunque por primera vez en la historia se discutió formalmente. ¿Y qué pasa? ¿Se tiene el país que quedar paralizado eternamente por un tema o por dos temas? Eso sería una irresponsabilidad del gobierno. Este gobierno, a diferencia de los anteriores, asume la responsabilidad y asume el compromiso de echar hacia adelante las normativas. Señores, las democracias no son procesos electorales solamente. Las democracias son conversaciones cotidianas. Y si la sociedad cambia en 5 años, en 10, en 20, en 30 años, sería irresponsable seguir arrastrando un desfase de leyes que no corresponde a la sociedad en la que vivimos hoy. Sin embargo, Luis, se abre la posibilidad de que el proyecto enviado a comisión en el Congreso se abra la discusión para el tema de la modificación a la cesantía. ¿Ustedes están claros con eso? ¿O el gobierno le ha bajado una línea a sus congresistas so pena de que no hagan lo que le están enviando? Miren, el primer poder del Estado es el poder legislativo. Y eso hay que respetarlo. Sin desmedro de eso, es decir, tomando eso como base, el gobierno del presidente Luis Abinader, junto con los actores del tripartismo, logramos construir esta pieza de reforma. Y estamos proponiendo, insistiendo que sea esa pieza la que se apruebe. Tal cual. Correcto. Porque no es solamente la intención del gobierno, es que esa recoge el consenso de todos los actores. Y si de repente algunas cosas se modifican, digo, sin desmedro de los poderes constitucionales que tiene el Poder Legislativo, pero ya hablando en los términos que Albanelli me pregunta, en términos sociopolíticos, bueno, ¿y por qué este punto y no aquel? Yo le voy a decir una cosa. Los 3 sectores del tripartismo, los 3, incluyendo el gobierno, quisiéramos que otras cosas estuvieran, pero no fue posible consensuarlas. Entonces vamos a tener de rehén a la sociedad durante otras décadas más contando con eso. No, eso sería irresponsable. Y por lo tanto entendemos que vamos a poder aprobar eso, Dios mediante. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Cuál sería la configuración perfecta, por ejemplo, en cuanto al tema de la cesantía? Lo que a nosotros nos gustaría es que el trabajo de estos últimos 2 años y medio que han producido este proyecto sea valorado justamente por todos los actores y sea aprobado tal cual. Él dice puntualmente, porque me parece interesante la pregunta, él dice puntualmente, ¿cuál es el escenario que a ti te parece mejor con respecto a la cesantía? ¿Cuál es tu idea, tú como ministro de Trabajo, con respecto al tema cesantía? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión? Miren, mucha gente se confunde y cree que la responsabilidad del Ministerio de Trabajo es de una sola dimensión. La responsabilidad del Ministerio de Trabajo, además de ser multidimensional, tiene como una de sus principales funciones propugnar por un espacio de relaciones laborales sano. Entonces, temas como ese... Mediador. Además, correcto. Temas como ese son temas que no pueden ser planteados de manera unilateral. ¿Ustedes saben cuál sí fue un consenso que llegamos con respecto a la cesantía? No. Que no se eliminara. Eso fue un consenso que se llegó con la cesantía. No, fue 2-1. No. 2-1. 3-0. ¿Tú sabes por qué? Y le puedo sacar la copia del periódico, que en febrero, marzo del 2022 el sector empleador así lo hizo saber públicamente. Que a diferencia de lo que era la posición histórica de antes, que propugnaba por su eliminación, ellos han evolucionado y lo han puesto por escrito. Entonces, la eliminación no es una opción. Ya está descartada. Absolutamente. Y cualquier otro elemento, aparte de ese, no es parte del proyecto y por lo tanto debemos adelantar y propugnar por esta aprobación. Déjame hacerle este pequeño símil. En la República Dominicana, el código fue el actual, ¿no? Fue establecido en el año de 1992, 32 años más o menos a la fecha de hoy.
El caso de México, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo duró ese país sin tocar el Código de Trabajo? 74 años. ¿Eso es bueno o malo? Malísimo. ¿Y qué? Malísimo. Sobre ¿Y qué todo pasó? en un ¿Y país qué como pasó? México. Lo modificaron en el 2019. Todas las modificaciones hechas en el 2019, se incluyó todo, no. No se pudo. Del 2019 al 2024, ¿ustedes saben cuántas mejoras se ha producido a ese código en México? 9. ¿Por qué? Porque no es un tabú. No es verdad que ninguna pieza legislativa debe ser no tocada. No. Las leyes tienen que ser un reflejo de la sociedad. Y así como la sociedad se modifica, se desarrolla, se moderniza, así mismo las leyes tienen que ir cerca. Obviamente no pueden adelantarse demasiado, pero no pueden ir tan retrasadas. Entonces, ese tabú histórico de que no se puede hacer una cosa si no está todo. No, señores, este país ha producido, no solamente el gobierno, este país ha producido un consenso con una cantidad de cosas positivas. Bueno, todo el mundo lo conocerá ahora en detalle con el depósito, y el país se beneficiará con la aprobación de eso. Cualquier otro tema será tema también de discusiones futuras. Hay que decir que en el 92 la conformación de este diálogo tripartito era distinto, porque nuestra realidad sindical era distinta, tenía una fuerza real, tenía una representatividad real. Por ende, a quien iba a hablar ahí, a este diálogo, a este espacio, en nombre de los trabajadores, tenía una condición, digamos que más legítima. No, más genuina. pero más genuina. El sindicalismo en ese momento. Pero si tú supieras, Juan Carlos, que hablando en términos de cesantía, también hay que darle su reconocimiento a los sindicatos de trabajadores que aún existen, a la gente que todavía pero lo que está me ahí. dice que ahora Pero tienen su valor, yo sé por qué ella lo dice, pero tienen un valor determinante. No, tienen un valor porque es lo único que hay y tienen que llenar esa cuota alguien, ese asiento tiene que ocuparlo alguien. Por ende, lo digo a propósito de los momentos, como decía Luis Miguel, en lo que se hacen las cosas y en este momento. Y también, perdón, y yo quisiera añadir esto, por ejemplo, a mí que me ha tocado ser emprendedora, con empleados, se ven las cosas de una manera, porque una empresa pequeña, una pyme, quiebra con dos liquidaciones. Pero totalmente, dímelo a mí. Dímelo a mí. Y del otro lado, en el contexto anterior, donde todos eran grandes empresas y todos éramos empleados, tú estabas esperando, y también yo veo y noto una desidia en algunos empleados esperando lo suyo, y no veo una forma un movimiento de formarse, de mejorar, de pagar mi propio. El sindicalismo aquí quedó prácticamente anulado, pero yo quisiera irme con respecto a lo de las. Antes que se vaya a lo siguiente, me permito expresar que no comparto ese criterio de que hay una anulación del sindicalismo en República Dominicana. Y se lo digo como ministro de Trabajo y ya con 4 años de experiencia en la posición. ¿Qué ha sucedido desde entonces hasta acá? Es cierto que del 92, un poquito antes, a la fecha, el esquema de diálogo social que existía, que era esencialmente de choque, de enfrentamiento radical, es cierto que cambió. Y puede ser que haya la percepción de que ante el cambio de forma se entienda de que no hay una representación sindical. Eso yo me permito hacer la observación de que no es así. Lo que sucede es que a lo largo de esos 30 o 20 y tantos años ha habido un proceso de construcción de mejoras que es parte de lo que ha producido una paz social en la República Dominicana, que ha permitido muchas cosas, no solamente un crecimiento económico, sino también como decía, una paz social que es la envidia de los países de la región y de la subregión. Lo que ha sucedido, por ejemplo, que es lo que más podemos nosotros referirnos en los últimos 4 años, gracias a esa paz social, ha habido aumentos sostenidos en los salarios mínimos, no importando el tema de pandemia, a pesar de los embates de la inflación internacional. Hemos logrado acordar tripartitamente esas mejoras salariales. Y este proyecto de reforma, de modernización, por eso yo insisto, uno de los valores más importantes es el tema de que fue construido de manera conjunta. Y no es posible
incluir todo lo que todos los actores quisiéramos, pero tampoco es correcto pausarlo todo esperando algunos elementos. Y con lo que estoy de acuerdo, lo que pasa es que genuinamente la representatividad que tenemos en este diálogo tripartito, si en este momento esa paz social es valorable, es importante y qué bueno que la tengamos, pero con respecto a todo esto de los logros que hemos tenido, ha sido casi por voluntad del sector privado y ha sido por la buena gestión, digamos, o intención del gobierno central, y sobre todo los programas que se dieron en la pandemia, porque si en este momento los sindicalistas llamaran a moverse al sector que ellos representan, yo estoy casi seguro que el movimiento sería nulo o muy poco. Yo entiendo esa percepción, pero me permito diferir de ella porque es probable que la misma sea producto de todos estos años de paz social. Señores, en el año 2013 creo que fue, por ahí, 2015, no recuerdo exactamente el año, hubo unos aprestos de reforma que no lograron concluirse. Y se presentó el riesgo de una movilización de trabajadores. Solamente el riesgo impidió que eso se materializara. Entonces, qué bueno hasta cierto punto que existe esa percepción, hasta cierto punto, porque es una demostración desde nuestra lectura de que hay una paz social que hay que proteger. Y además, siempre hay cosas que debemos ir construyendo. Yo soy de criterio que con estos consensos que se han arribado y que se han presentado hoy al Congreso Nacional para su evaluación y posible aprobación, sobre esos resultados y sobre esa aprobación vamos a poder construir mejores resultados y mejores novedades, porque al final la sociedad no es estática, se sigue desarrollando. Pero la lucha sindical no tiene por qué poner en riesgo la paz social, ¿eh? O sea, se puede tener lucha sindical, como tú siempre, Nereida siempre ha promovido la protesta creativa. Claro. Y de hecho, la activa representación en los diálogos, en los espacios donde se toman las decisiones. Pero yo no quisiera dejar pasar la conversación sin el 80-20. Que para mí es muy importante porque muy a menudo, hablando de percepción, la gente cuando habla de 80-20 no menciona actividades tan activas y masivas como la agricultura y la construcción. La gente cuando habla de 80-20 y cuando se habla de trabajo en estos espacios, la gente se imagina el espacio formal de la gran empresa, el espacio formal donde estamos todos sentados o en una factoría fabricando algo. En el caso y el tema migratorio entra en este tema. Son coyunturales. Coyunturalmente. ¿Por qué entonces, cómo piensa accionar el Ministerio de Trabajo con respecto a la idea de que se respete el 80-20? Y se está dando además ahora mismo, en este momento, un proceso de repatriación y se está presentando el problema tanto en la industria de la construcción como en la industria del turismo, en que hay lugares que dicen no han llegado los empleados, esto está paralizado porque no hay un 80-20, hay un 90-10. Bueno, hoy los arroceros acaparan los titulares diciendo que el sector se vería amenazado con la repatriación masiva. Agradezco mucho la oportunidad de referirme a ese tema porque justamente a ello hacíamos señal cuando hace un momento nos referíamos al fortalecimiento de la capacidad de regulatoria y sancionatoria del Ministerio de Trabajo. Y si me permiten, estos espacios permiten un poco entrar en algunos detalles, pero trataré de ser lo más breve posible, entrar en ello. Señores, en todos los países del mundo, existen lo que es la oferta y demanda en el mercado laboral. Y en todos los países del mundo existen las reclamos de mano de obra que a veces algunos mercados no tienen la capacidad de resolver y consecuentemente se establecen las cuotas migratorias laborales. Bien, pero ¿qué ha sucedido en la República Dominicana? Ha sucedido que en parte porque el Código de Trabajo no ha sido aprobado en sus modernizaciones y ahora sí, por primera vez en 32 años, ha sido sometido por el Poder Ejecutivo, el Ministerio no ha tenido la capacidad legal, las herramientas regulatorias de hacer aplicar y cumplir la ley. Me explico. Una situación de incumplimiento X del día de hoy, la sanción más elevada que pudiera imponer la Inspectoría del Trabajo es hasta 300,000 pesos.
pero no 300,000 pesos por caso. No. Sea una empresa de 15 trabajadores o sea una empresa de 1.500 trabajadores, un incumplimiento es total 300,000 pesos. Entonces, la normativa actual fomenta el incumplimiento porque es más barato incumplir que cumplir. Ustedes miran, pero no estamos preguntándole eso. Sí, yo voy para allá. ¿Qué ha pasado a lo largo de tantos años? Entre otras cosas, obviamente, no es lo único, pero en materia laboral, ¿no? Ha pasado que esa incapacidad de regular el mercado ha permitido que la demanda haya sido suplida por una oferta migratoria barata, no calificada, afectando la capacidad de el Estado dominicano, el país, formar a trabajadores dominicanos para que hagan ciertos trabajos, fortalecer las mejoras de las condiciones de la vacante, de la posición del trabajo, también para que sea interesante para la... O sea, el pago. Que sea el no pago solamente justo. el pago también, pero también ciertas condiciones de ejercicio del trabajo. Y también, no menos importante, consecuentemente ha sido imposible poder tener orden en la determinación de cuál es la contingencia laboral que el mercado pudiera realmente necesitar. Entonces, esta propuesta que se depositó hoy atiende todo eso por primera vez en muchas décadas. ¿Cuánto aumenta la multa, por ejemplo, las sanciones? Aumenta importantemente, no solamente por el monto específico, sino que a diferencia de la normativa de hoy, ya no sería por una, o sea, hay un incumplimiento con X cantidad de trabajadores, un incumplimiento, no. Individual. Exactamente. Sumatoria. Yéndonos al 80-20, por ejemplo, vamos a amplificar. Sí. ¿Cómo accionaría la parte sancionatoria para obligar a cumplir este reglamento o esta parte del código? Por ejemplo, un proceso productivo que no esté cumpliendo con ese elemento del 80-20, cada incumplimiento se calcularía por individuo, por caso, con el nuevo monto. Con el nuevo monto aumentado y se sumaría por cada caso de trabajador. Por ejemplo, y hasta que eso no se resuelva, pues sigue eso repitiéndose y se puede duplicar en caso de reincidencia. Pero el gobierno está acompañando esta propuesta de modernización con facilidades de formación de trabajadores dominicanos, con facilidades también de financiamiento para los entes productivos de construcción y agropecuaria, para que puedan tecnificar y mecanizar los procesos también y productivizarlos. Que si haciendo todo eso como quiera queda un remanente de necesidad de suplir, perfecto. Organizadamente se determina entonces una contingencia determinada por producción necesaria y se hace. Y ahí puede haber un 90-10 porque es una necesidad real, estudiada y analizada. Pero de eso vamos a seguir hablando y de otros temas, porque vamos a una pausa. Y también nos gustaría saber si de ese 10 o ese 5 que va a quedar de extranjeros, se va a haber un mecanismo para darle un documento que identifique que ese trabajador está en esa plantación y en esa construcción. Esa parte cuando regresemos de la pausa. Bueno, después de la pausa, está bien. De regreso, este es el plato del día. Dilce dijo que yo entrara. Sí, usted entre. Por eso fue que pero entré. bueno. No es que estoy de la usurpando las funciones de Nereida que está aquí para leer. Cualquier cosa reporten al Ministerio de Trabajo. La voy a reportar con el ministro de Trabajo. Ahora con el nuevo código vamos a poder tener resultados más rápidos. ¿Y cuándo va a entrar en vigencia? Y el acoso y el móvil, el acoso sexual, todo eso. Y habla de intrusismo. La no discriminación, todo. Ministro, habla de intrusismo. El nuevo código. Si usted me puede traducir el término. Okay. Intrusismo laboral. O sea, por ejemplo, se está hablando mucho. Se está hablando hoy día mucho y tenemos una paladina de eso que se llama Nuria Piera. Que de gente que está ejerciendo en profesiones que no estudió. Claro. Bueno, en honor a la verdad, ahí no hay una relación salario dependiente. Acuérdense que el Código de Trabajo regula las relaciones laborales salario dependientes, empleador, trabajador, salario de por medio, condición de subordinación, esencialmente. Entonces, en esos casos de ejemplo, no existe una vinculación laboral.
Ahí lo que existen son otros temas de tipo penal posiblemente, ¿no? leyes. Pero no materia del Código de Trabajo. Me preguntaba yo antes de irnos a la pausa, sí. Yo creo que usted se le había olvidado. No, claro que no, Qué para va, nada. qué Esa es una buena pregunta. Él tiene la comunicación en la vena. Y sobre todo porque el presidente ha estado muy preocupado por el tema migratorio. Así es. Entonces, sí, reconocemos una necesidad en Santiago, en las plantaciones de tabaco. Sí. Bueno, yo lo que tengo son 70% dominicanos, pero el 30%, ¿cómo lo hacemos? Y la mayoría está ilegal. Que es al revés, tengo el 70% de haitianos. No, 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 los Ya va a ser- dominicanos se me porque fueron a ya- Motoconchá para la porque capital ya- y aquí nada más haitianos. Porque ya va a ir el ministerio con su supervisor y dirá, bueno, tú lo que tienes es esto. Entonces tú necesitas esto y te lo vamos a aprobar. Sí. Pero por esta cantidad. Pero el ministerio va a buscar un mecanismo de registro de esos ilegales que están en las plantaciones. Déjeme, que ya recuerdo la pregunta. Miren, las competencias del Ministerio de Trabajo no son competencias migratorias. No, Eso es competencia del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración, entre otros. Número uno. Número dos, por mandato de la Constitución y del propio Código, los derechos laborales son derechos fundamentales, Claro. los cuales deben ser disfrutados por todo el mundo independientemente de su condición migratoria. Dicho eso, para poder llegar en coordinación con las demás entidades gubernamentales a algo parecido tal vez a lo que usted pregunta, si acaso, todavía faltaría un trecho largo por recorrer. Uno de los pasos lo constituye la aprobación de este código. ¿Por qué? Porque cuando no hay incentivos o consecuencias respecto del posible incumplimiento, pues repito, se fomenta el incumplimiento. Y repito también, no es Y solamente... sale más barato incumplir. Claro. Exactamente, exactamente. Hoy. Entonces, esa aprobación del nuevo código, acompañado también con el proceso de ajuste y de materialización del mismo, pero también a los programas de facilitación para la tecnificación y la modernización de los sistemas productivos, deben traer a más dominicanos a ocupar las posiciones y también a las posibilidades que los dominicanos puedan acceder a esas capacitaciones para el empleo para poder atender esas plazas tecnificadas y mecanizadas nuevas. Ministro, el caso Paula Escalante Correcto. es un caso que ejemplifica mucho, Así es. sobre todo en un sector como el sector Zona Franca, en donde es cuasi esclavista la forma en que se maneja todo eso ahí adentro. Y porque son casi arreados con fuete los empleados y ha habido una situación que detona los elementos que convergen en este punto del trabajo y que tiene una regulación, digamos, casi aparte, el sistema de la zona franca. En materia laboral no. Bueno, entonces, sin embargo, yo laboro en otro programa en donde se le ha dado bastante seguimiento a este caso y no hemos sentido la parte del Ministerio de Trabajo como respuesta a la situación, porque yo decía, es que definitivamente este programa, esto es un caso de una mujer trabajando, Claro. una obrera, incluso demandaba la participación de los sindicalistas que se expresaran, porque la verdad que fue en su espacio de trabajo. ¿Qué ha pasado que no hemos sentido activo al Ministerio de Trabajo con respuestas para nosotros, la ciudadanía, que de alguna manera le estamos dando seguimiento a este caso? Muchísimas gracias por abordar ese punto y ese tema concreto, y aprovecho para reiterar nuestra condena a ese evento, que independientemente de tipo normativo, sea materia en el fondo penal, realmente hay mejoras necesarias, y a la familia también. Miren, justamente casos como ese y otros son los que con esta reforma o modernización del código vamos a poder atender. Cuando usted nos comparte que no ha sentido una activación del Ministerio de Trabajo en eso, aunque la ha habido, las inspecciones, la presencia de los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, la ha habido, pero las herramientas legales con que cuenta el Estado hoy impiden producir resultados palpables para mañana y para el futuro. Le voy a poner un caso de ejemplo. En el verano recién pasado, el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspectoría del Trabajo, identificó a 5 empresas
que tenían condiciones de incumplimiento de las relaciones laborales muy preocupantes. El ministerio intervino. La primera acción es de hacer evidenciar el incumplimiento y ayudar a que se pongan en cumplimiento, porque Claro, tampoco es una cacería de correcto, la idea es que la gente trabaje y haya más mejora. empleo. Exacto. Pero luego de que tuvimos varias semanas con presencia de inspectoría, casi 24 horas, porque era una empresa de ciclo continuo con diferentes turnos, nos dimos cuenta de que no estaban respondiendo. ¿Por qué? Porque no había el temor de consecuencias. ¿Cuál fue Ay, hombre, ellos la se única cansan y se medida? van. ¿Cuál fue la única Exacto. medida? Correcto. ¿Cuál fue la única medida que tuvimos que hacer? Por una medida, por una competencia Buscarle una legal vuelta. puntual de seguridad y salud, se pudo determinar que la salud y la seguridad de los trabajadores estaba en riesgo y consecuentemente se procedió al cierre de las empresas, Pero que hubo que salir a finalmente, buscar. no fueron 5, sino 11. ¿De zona franca? Creo que sí, que fueron 11. Generalmente. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a ponerse en cumplimiento. Pero a pesar de esa medida que es extrema, no hay que llegar a ese nivel extremo. Con esta propuesta que hemos depositado, y repito, no me voy a cansar, producto del consenso tripartito, vamos a poder producir mejores trabajos para la población, garantizar que posibles violaciones en el ejercicio de las relaciones laborales se atiendan antes de tener que esperar un desenlace negativo más trágico tal vez. Y esa intervención también, esto es importante, ayuda también al fortalecimiento de la inspectoría, porque cualquier recaudación que por esa razón suceda va al fortalecimiento de la propia Inspectoría del Trabajo, la capacitación de inspectores, y para evitar cualquier exceso, porque estamos bajo el sol, ¿verdad? Y se ve de todo. Para evitar cualquier exceso, también se establecen limitaciones de que cualquier servidor público en materia de inspectoría laboral que se extralimite en sus obligaciones y en sus funciones, pues puede comprometer su responsabilidad civil y su responsabilidad penal, de forma que haya un equilibrio. Es decir, el trabajo de lograr esos consensos no es pequeño, y yo creo que el país tiene que congratularse de haber dado un paso adelante, y muchísimas de las mejoras que estamos buscando, y hemos hablado de varios casos que volvemos a puntos similares, porque hay puntos que son transversales. Señores, si hay una normativa y una regulación y no hay capacidad de imponerla, pues a veces se torna poesía. Usted Claro. no tiene nada. Y Ministro, por esa razón es que insistimos que el país va a tener, Dios mediante, unas mejores condiciones laborales, mejores condiciones de productividad también, y fortalecimiento de la paz Ministro, social. la equidad de género, cualquier defensor de este tema diría que la propuesta de código tiene una deuda pendiente con la figura masculina. Usted diría, y no sería la femenina la que defendemos siempre, pero en esta ocasión la masculina, porque la licencia por paternidad le está otorgando 4 días, ahora aumentando un 100%, de 2 ahora pasaría a 4 días de licencia para el caballero, mientras la dama tiene 3 meses. Se envía como un mensaje de que la dama tiene que cuidar a su niño solo. No pudimos Eso no llegar es muy más ching. lejos. Muchísimas gracias. Eso no es muy ching. No. Mire, No, yo entiendo Yo que lo que yo pienso que Les es muy ching. comparto no solamente las respuestas, sino también algunas consideraciones relacionadas al tema. Siempre, y eso es natural y es correcto y es sano que sucede en las sociedades, siempre habrá diferencia de criterio, como usted decía ahorita, dependiendo de dónde se mire. Y ciertamente, una de las cosas más interesantes de los ministerios de trabajo, y la República Dominicana no es la excepción, que es un espacio en donde los intereses legítimos de actores de la sociedad se enfrentan, pero se enfrentan claramente sobre la mesa. Y esa parte es, de alguna manera, donde la democracia, el derecho de las personas, pues se encuentran. Hace apenas como 6 meses aproximadamente, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia declarando no conforme a la Constitución la licencia de paternidad que existe hoy en el Código no reformado, de 2 días. Y se sustentó en el argumento de que hay que buscar una equidad, de que se debe construir ese proceso de manera progresiva. Si mal no recuerdo, es el término que más la sentencia hace referencia. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, esta propuesta la atiende. No solamente ese mandato del Tribunal Constitucional, sino la aspiración hacia la equidad. Y me explico.
El código actual tiene 2 días de licencia de paternidad. Se acordó aumentarlo en un 100%, que es 4 días. Independientemente creamos que es poco o algunos puedan creer que es mucho, un elemento importante. Esas 14 semanas de la licencia de maternidad son pagadas por el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta licencia de paternidad, ahora aumentada en un 100%, es pagada por la empresa. Entonces, cumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional de manera progresiva, ahora damos un primer paso hacia ese mandato también que hemos recibido. Y algo parecido, aunque no en cuanto al tema de la equidad, sí en cuanto a la búsqueda de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Antes de pasar a eso. Y se ha introducido en ese punto de licencia de paternidad también un fomento de la paternidad responsable, en donde el padre que disfruta de una licencia de paternidad tiene la obligación de llevar una copia de la declaración de nacimiento del niño o la niña. Y no se puede ir a jugar dominó en esos 4 días. Tiene que declararlo. Tiene que porque usar eso el también tiempo ayuda. ¿Y de qué a la licencia partido, el ministerio para proponer 2 días? No, porque un no 100% suena mucho, no pero en fue la vida una real Son son solo 2 días. 4. El Ahora son ministerio 4. no propuso 2 días. Las partes tuvieron diferentes escenarios y propuestas. Por ejemplo, Hay una propuesta de que En el ¿Salió del sector- diálogo esos 2 días? en el sector público Sí, hay una licencia de paternidad de 15 días. sí. Oh. En el sector público, Sí. pero eso fue una decisión del presidente Luis Abinader y a costo obviamente del Estado. Ujú. Que lo hacen las empresas también de manera individual. Correcto, porque acuérdense, el derecho del trabajo es un derecho de mínimos. Nada impide que sea más, como dice Exacto. Danelli, se puede ser más. Ujú. Es un proceso progresivo. Mayores tiempos serán también objeto de otras reformas, de otras leyes que no son las que se depositaron hoy. Otro elemento que iba a abordar, y ahora lo retomo, es el fomento de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Aunque aparenta haber un aumento supuestamente insuficiente de vacaciones, primero hay un aumento de vacaciones para trabajadores. Y a primera vista parecería ser poco, pero déjeme Un yo día, desarrollarle, correcto, parecería ser poco, pero déjeme desarrollarle lo siguiente. Primero, lo paga el empleador, y segundo, ese pequeño cambio realmente lo que hace que se pueda convertir prácticamente en 3 semanas de vacaciones. ¿Por qué? Porque son días laborables. 5, 5 y 5. Entonces, de esa manera, en vez de ser 2 semanas aproximadamente que son hoy, con ese, entre comillas, pequeño cambio, se convierte en una tercera semana. Y si lo sabe cuadrar con los días de fiesta, ya usted sabe. Es una buena observación también. No le Es dé una buena idea. observación también. Estoy Entonces, ayudando. hay, como ustedes se pueden dar cuenta, avances positivos en Claro. diferentes elecciones. Y eso tenemos que, como país, aprovecharlo. Y sobre esas aprobaciones, construir mejoras que Pero siempre van a siguen ser siendo necesarias. esas vacaciones obligatorias. Mínimas. Por ley. Claro. Las mínimas por ley obligatorias. No Por se pueden, supuesto. no se deben no tomar. Pero se pueden pagar. Bueno, es un tema un poco técnico, pero sí. No estoy de acuerdo con Pero hay eso. empleados que optan por Sí, cobrar sí. su Pero la gente vacación. debe, por eso Debe de la salud tomar sus mental, vacaciones. debe tomar Sí, vacaciones. debe tomar Pero es ilegal no La tomarla. razón No, de es ilegal. ser, la razón de ser de las vacaciones, según he aprendido, porque yo no era el No tomaba. abogado laboralista, ya he tenido que aprender un poco, es que el trabajador pueda abordar la conciliación de la vida laboral y familiar, descansar, que eso ha demostrado aumentar también la productividad. Exacto. Claro. La práctica en nuestro país ha variado en algunos puntos a eso, en donde hay una propensión, como se dice coloquialmente, a cobrar las vacaciones. Sí. Y esa no es la intención, pero no el código nuevo, sino el código actual tampoco. Ujú. No es la intención. Claro, al final las relaciones laborales establecen que si las partes están de acuerdo en algo, pues están de acuerdo en algo, porque es un acuerdo entre partes. Sí, sí. Pero con esto también se plantea, al reducir los niveles potenciales de judicialización, al brindarle más salud a las relaciones laborales mientras se ejercen, cualquier mejora en temas como ese también se facilitaría. Es armonioso. Ministro, ¿es cierto que el 90% de las demandas laborales que llegan al ministerio son de haitianos?
Bueno, lo primero es que las demandas laborales no llegan al ministerio. Las demandas laborales llegan a los tribunales. Pero nacen en el ministerio. Pero No, entonces, ¿qué es lo que uno...? tampoco. Porque tampoco. siempre dicen, voy para el ministerio. Explíqueme esa parte, porque siempre yo lo estoy diciendo a partir de lo que está entendiendo Nereida, que parece que estamos de acuerdo. Hasta yo pensaba que era así. Yo también pensaba. Yo también lo entendí, pero precisamente aprovecho para que la gente también lo sepa. Sí. Miren, como ustedes saben, el Estado está con 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Los tribunales laborales son parte del Poder Judicial. Las demandas de tipo laboral son parte de competencia del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo y consecuentemente no del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, como parte de las herramientas a disposición de la población están los inspectores, están los representantes locales, están los mecanismos de cálculo de prestaciones y derechos laborales, que es un servicio que el Estado brinda a la sociedad. Y como es normal, casi siempre lo buscan los trabajadores, aunque también está disponible para todo el mundo. Y con esas informaciones que son suplidas por quienes la procuran, la información, aparecen unos números y a veces se utilizan o se pretenden utilizar estos como bases para demandas judiciales. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, hay una cantidad importante de demandas judiciales, no solamente de personas de nacionalidad dominicana, sino también de otras nacionalidades, pero peor aún, que es una de las partes que se ve atendida con esta propuesta. Lo que le llaman algunos las demandas fantasmas, en donde 1, 2, 3, 4, 5 personas ponen los nombres de nosotros 5 como si fuéramos demandantes. Nunca supimos nosotros 5 nada. Y alguien nos Nos representa. Mira, Luis, lo que me acaban de mandar. Perdón, Ten y cuidado. alguien no se representa luego Sí. y uno nunca se entera. Tiene que ver con la reforma laboral. Obviamente. Ese tipo de actividades incorrectas quedan atendidas y resueltas En el con tribunal. esta normativa consensuada, con esta propuesta de reforma de código. Esos abusos, no solamente al empleador, sino también al trabajador, porque incluso hay trabajadores que efectivamente requieren representación, perfecto, Claro. pero que le llevan a firmar un documento en donde le quita un alto porcentaje de lo que le correspondería. Sí. Ya ese tipo de cosas también se atiende para que eso no sea costoso para las partes. Tiene asesoría el trabajador. Correcto, pero Siempre también la se ha tenido. fomenta una instancia de conciliación. Siempre la ha habido. Siempre la vida yo he ido. La instancia de conciliación que existe hoy no ha estado en los tribunales. Sí. No ha estado funcionando como se pensó. ¿Por qué? Porque el juez que conoce de la conciliación es hoy el mismo juez que conoce del fondo. Entonces, cuando un juez tiene que conciliar, debería involucrarse activamente en la conciliación. Pero ¿qué pasa? Que si un juez se involucra, gracias, entonces en la siguiente audiencia, Tendrá cualquiera que de las verse. partes la puede recusar. La siguiente etapa del proceso. Cualquier parte la puede recusar y entonces consecuentemente lo que ha habido es una retirada del proceso de conciliación. Entonces las partes se limitan a decir hubo o no hubo, bueno, seguimos. Ahora no, ahora hay un juez de la conciliación distinto al juez del que conoce del fondo para facilitar las conciliaciones y para que puede ser con abogados o puede ser sin abogados. Entonces, no es cierto que el 90% de este tipo de demandas son de haitianos, que es mi pregunta. Ese número de 90% Bueno, no lo conozco. yo tuve ok. yo tuve varias citas a un tribunal de trabajo laboral. No vi un caso de haitiano. Tenemos- caso, A mí me parece no me quería absurdo. decir. pero Acabo bueno. de- Mira, una mira, información. Copardón acaba de mandar un comunicado diciendo, te lo leo, no quiero poner palabras Cuidado. en ello. Dice, Copardón en desacuerdo con que la reforma laboral en estos momentos. ¿En qué? En estos estos momentos, ok. dice, El timing. la entidad afirmó que el Congreso está inmerso en cambios de orden fiscal, constitucional y con el proyecto de ley de presupuesto y que además están pendientes consensos en temas laborales. Eso dice Laura. Muy bien. Dejó Y caer la Copardón. cosita ahí, Exacto. Sí, claro. Eh, Miren, saludamos a todos los sectores, incluyendo el sector empleador, y es normal. Todos los sectores, como decía hace yo un momento, quisiéramos que más cosas formaran parte de los consensos, pero no podemos seguir dilatando un reclamo nacional de décadas Cierto, con cierto. todas estas mejoras. Es cierto, actualmente el país se encuentra involucrado en una cantidad de reformas, pero eso no es nuevo. El presidente Abinader lo viene anunciando desde hace meses. Sí, claro. De hecho, fue parte del compromiso de campaña que se está cumpliendo. Entonces,
¿Cómo nosotros lo vemos eso? Ojalá hubiesen más reformas. Claro. No 4, no 5, no 10, 12, 15, como fueron los diálogos. ¿Por qué? Código penal. Porque eso es una señal de la salud de la democracia dominicana. Un país que se encuentra en proceso activo de modernización de sus leyes, de traerlas a la actualidad, es un país en donde la democracia demuestra que está funcionando. Porque ustedes me dicen a mí que, por ejemplo, en la laboral se hizo en una esquinita sin hablar con nadie. No, pero fue el país que la produjo. Entonces, ya después de 30 años, este país está listo. Y después de 2 años y medio de diálogo y de consensos, entonces este país también está listo. Además, una cosa, el que se trabaje una cosa no puede detener las otras. Eso Estoy lo totalmente decía de al acuerdo inicio contigo. con México. Totalmente de acuerdo. Tú lo decías al inicio con México, una reforma en 2019 y se le han incluido otras Claro. reformas a la fecha. Siempre van a haber necesidades de Claro mejora. que Y sí. cosas pendientes. Mira, sin necesidad de mejora. Gracias a Dios, porque ¿Qué si tú no será una escribiste? más sociedad Visita, estancada. y más visita del ministro para acá, para el ¿Qué programa. tú escribiste que te Cuando me guarden de inviten, cuando me comida? Tú Oiga la escribiste. pregunta, oiga. La mejor pregunta. La mejor esa. pregunta. Yo necesito comer Esa es la que ligero. va- ¿Qué tú vas a hoy. comer? Yo necesito comer ligero hoy, que Laura Peña Izquierdo de Copardón me va a dar. Paren la rotativa. Yo me esperen la siento respuesta. alimentado con la presencia de ustedes. ¡Hombre! Señores, gracias al ministro de Trabajo Digno por hijo de su habernos papá. acompañado. Gracias. Regresamos en breve con más porque vamos a hablar con Maribel Reyes sobre la reforma constitucional. No se muevan. Señor. El plan